voy a decir, obviamente ya lo sabéis, ¿no? Pero supongo que, bueno, nos sirve, siempre muchas veces nos sirve un poco reescucharnos para cambiar un poquito el foco, ampliar un poquito los marcos o al menos ponernos todos y todas a hablar en el mismo marco, ¿no? El, los determinantes sociales de salud básicamente es una forma de mirar a la salud, ¿no? Es un marco teórico, sin más ni menos, ¿no? Una forma de explicar por qué la gente tiene la salud que tiene digamos, y en qué se fundamenta y cuál es la capacidad que tiene para actuar sobre ella o para no actuar, ¿no? Entonces, digamos que básicamente el modelo de determinantes sociales de salud lo que nos vendría a decir es: no basta con decir, uy, mira, pues esta persona tiene enfermedad cardiovascular. Pues nada, mala suerte. Pero tampoco basta con decir, uy, mira, pues esta persona tiene enfermedad cardiovascular y resulta que es que tenía unos hábitos de vida, de alimentación, de tabaco, de actividad física, etcétera, etcétera, que no eran saludables. Pero bueno, si hubiera sido responsable y hubiera tenido unos hábitos de vida saludables, pues entonces no habría tenido ese problema de salud, ¿no? Básicamente, el modelo de determinantes sociales de salud lo que nos dice es que hay que mirar a lo que se denominan las causas de las causas, ¿no? Todo tiene una causa, pero esa causa además tiene otras causas, ¿no? Como le leía hoy a Eparquio Delgado, que es un psicólogo, ¿no? Que decía, ¿no? Ponía como una especie de diálogo que decía, una persona le decía a otra: tú lo que tienes un problema es de... No, no, tu verdadero problema es tu actitud. Y decía, vale, pero ¿de dónde viene mi actitud? ¿No? O sea, cuáles son las causas de lo que estamos atribuyendo como problema principal, ¿no? Entonces, habitualmente el discurso biomédico ha estado muy anclado aquí. Ha estado muy anclado o está muy anclado en el ámbito de los hábitos de vida, ¿no? ¿Qué actividad física realizo? ¿Qué alimentación tomo? Si fumo o no fumo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que desencadena unos factores de riesgo que acaba llevando a una patología concreta? El modelo de determinantes sociales nos dice, vale, pero es que eso a su vez tiene unas causas. Tiene unas causas que están relacionadas con la contaminación del aire, con el diseño urbanístico, con el nivel educativo, con la clase social, con los ingresos que tengo, con el género, con cuál es mi lugar dentro de la sociedad, en lo que viene haciendo las jerarquías de poderes, o con las redes sociales y de apoyo de las que puedo disfrutar, ¿no? Entonces, en términos políticos, por intentar aterrizarlo en el marco en el que estamos, esto lo que nos viene a decir es que para hacer política de salud no basta simplemente con fijarnos en la parte de derecha de la pantalla, sino que las políticas de salud tienen que transcurrir digamos, en el conjunto global de todos estos determinantes sociales, ¿vale? Entonces, otra gráfica que nos ayuda a ver cómo esto no va solo digamos, de decisiones individuales, sino que está muy fundamentado en las causas de las causas, es esta, que esta es un clásico de los clásicos, ¿no? Esto lo que compara es niños con alto y con bajo nivel, digamos, de desarrollo cognitivo a los 22 meses, dependiendo de si están en familias ricas o en familias pobres, ¿no? Y básicamente lo que nos viene a decir es que los niños de bajo nivel cognitivo, pero que están en familias de alto nivel socioeconómico, que serían estos del cuadradito verde, según van pasando los años, a los 118 meses han mejorado mucho su nivel de desarrollo y ya se encuentran por encima de los percentiles, por encima del percentil 50. Sin embargo, niños que a los 22 meses tenían un alto nivel de desarrollo, pero si forman parte de una familia de bajo nivel socioeconómico, su nivel de desarrollo cognitivo va disminuyendo, ¿no? Es decir, a la hora de prever cómo va a ser, digamos, la salud en términos de desarrollo cognitivo de los niños, es mucho más fácil, tiene un mayor valor predictivo preguntarnos por cuál es el nivel de renta y el nivel educativo de los padres que preguntarnos cuál es su nivel de desarrollo a los 22 meses, ¿no? Otra de estas gráficas, y de estas gráficas sí que voy a traer alguna más porque están sacadas de un informe de Intermon Oxfam que elaboré yo sobre las desigualdades sociales en salud desde una perspectiva de determinantes sociales y con una visión de lo que se denomina el abordaje de las capacidades, de Amartya Sen y Martha Nussbaum. Esto es cómo se distribuye el sobrepeso y la obesidad infantil por clase social, ¿no? Siendo la clase social 1 la más elevada y la clase social 6 la más desfavorecida, ¿no? Pues bueno, podemos ver cómo, y aquí introduzco el concepto, cómo existe lo que se denomina un gradiente social, ¿no? Un gradiente social quiere decirnos que cuando hablamos de determinantes sociales de salud, las diferencias que encontramos, las desigualdades que encontramos,
no se expresan solamente entre el nivel más bajo de renta, el nivel más bajo de nivel educativo, el nivel más bajo de clase social y el nivel más alto, sino que hay una especie de continuidad, hay una especie de escalera, hay una especie de gradiente en el cual, según vamos subiendo en esta escalera de renta, en esta escalera de nivel educativo, en esta escalera de clase social, vamos observando cómo existe un gradiente de desigualdad, ¿no? La desigualdad nos atraviesa en toda la escala social y no es solamente una cosa que nos ponga a jugar y nos ponga a comparar entre ricos y pobres, ¿no? Esto se ve de forma muy clara en absolutamente todos los hábitos de vida saludable o hábitos de vida no saludables que podemos enfrentarnos, ¿no? De forma que si volvemos a la imagen inicial y pensamos, ¿qué tiene que hacer una persona para evitar tener un alto riesgo cardiovascular? Tiene que hacer ejercicio a diario, tiene que tener una buena alimentación, tiene que no tomar comida basura, tiene que no fumar, etcétera, etcétera. Pues vamos a ir viendo cómo ese tiene que tiene unos determinantes sociales muy claros, ¿no? Que en el caso anterior era el nivel el nivel de la clase social, en este caso también lo vamos a ver, ¿no? Porcentaje de niños que consumen a diario refrescos con azúcar por clase social, ¿no? Y observamos un 13% por encima del 10% en las clases sociales 4, 5 y 6, en las más desfavorecidas, y pues la mitad en las clases sociales más, digamos, más pudientes, más favorecidas, ¿no? Si observamos aquí, en mayores de 15 años, prevalencia de consumo diario, esto era también de bebidas azucaradas, pero, no, esto es de tabaco, pero por clase, también metiendo otra variable, que sería la variable de otro determinante social de salud, que sería el del género, ¿no? Entonces nos encontramos como, pues bueno, especialmente en los hombres, sí que existe un gradiente social en el consumo de tabaco, pero en las mujeres no existe como tal, ¿no? Esto nos lleva a pensar también en otras cosas, y es que en muchas ocasiones las desigualdades en salud en el marco del género solemos analizarlas de una forma muy, bueno, muy burda, ¿no? De una forma muy... Las mujeres tienen peor salud que los hombres, ya está. Cuando yo creo que dentro de un marco de determinantes sociales de salud y con una visión feminista, hay que mirar también cuál es la construcción hegemónica de la masculinidad que hace que, de forma repetida, tengan una mayor frecuencia de todos los comportamientos que vemos como no saludables, ¿no? O sea, que los hombres de forma repetida consuman más comida y bebida nociva. Los hombres de forma repetida se expongan a actividades que son más de riesgo. Los hombres de forma repetida consuman tabaco en mayor porcentaje y además con una mayor estratificación social, ¿no? Que bueno, ahí hay mucho de esa construcción de la masculinidad, del poder, etcétera, etcétera, que creo que, bueno, que también ha lugar a una mirada desde la salud pública y desde el feminismo, ¿no? Otra de las gráficas, pues bueno, pues eso, el sedentarismo por clase social y sexo, ¿no? Otro de los aspectos que hemos comentado antes, como determinante social de salud, que suele ser fundamental a la hora de analizar cómo se distribuyen la salud y los hábitos de vida saludables en las poblaciones, es el ámbito de lo territorial, ¿no? Vivimos en una comunidad de Madrid y en Madrid en concreto, en la ciudad, que es un territorio con una alta segregación social, y esto se puede ver cómo impacta sobre la salud en estudios como este, ¿no? Que se observa que la gran mayoría de los escolares madrileños tienen alimentos basura en la misma puerta del centro educativo, pero además en los barrios de rentas bajas esto ocurre con el doble de frecuencia que los barrios de rentas altas, ¿no? La densidad de establecimientos de comida basura es el doble de frecuente en los barrios de rentas bajas que en los barrios de rentas altas, ¿no? Está sacada esta gráfica de ese estudio. Esto está hecho por la gente del grupo este de estudio del HHH, que son magníficos. Esto es una tabla sacada de un artículo que publiqué yo con Vicky López de la revista FMC, que era una revisión sobre efectos de la pobreza sobre la salud, ¿no? Y básicamente aquí lo que podemos ver es cómo, utilizando el análisis de diferentes determinantes sociales, el impacto sobre la salud, existe mucha evidencia sobre cómo estar situado en la parte mala de los determinantes sociales te predispone a un incremento, ya sea de la mortalidad, en el caso del desempleo, ya sea de asma o peor salud autopercibida, en el caso de problemas con la vivienda, ya sea el tema de los trastornos del ánimo en relación con los desahucios, o ya sea el riesgo cardiovascular en relación con el bajo nivel educativo, ¿no? Estas son dos gráficas que siempre que se habla de determinantes sociales hay que traer a colación porque
digamos, una es el clásico inicial de los determinantes sociales y otra es su actualización, ¿no? Supongo que muchos de los que estéis aquí habréis estado en Londres. En Londres hay una línea de metro, que es la línea de Jubilee. Pues la línea de Jubilee, hubo unos científicos que hicieron un estudio de esperanza de vida dependiendo de cuál fuera la parada de metro en la que te bajaras, ¿no? De forma que vieron que había una esperanza de vida, una diferencia de esperanza de vida de más de 6 años en hombres y más de 3 años en mujeres, dependiendo de si te bajabas en Westminster o en Canning Town, ¿no? Esto que además es muy gráfico a la hora de representarlo, lo que nos muestra es que, en efecto, las ciudades en las que vivimos son ciudades que están segregadas, de forma que, a la hora de actuar desde el punto de vista de las políticas de salud, es algo que hay que tener en cuenta, porque las necesidades en salud no son las mismas, las necesidades en servicios sanitarios no son las mismas, pero las necesidades para actuar sobre las condiciones que determinan este tipo de patologías tampoco son las mismas, ¿no? Es otra gráfica, la hizo un compañero, Usama Bilal, que es epidemiólogo en la Universidad de Filadelfia, que cuando él hacía doctorado en la Johns Hopkins en Baltimore, estuvieron midiendo cuál era la diferencia de esperanza de vida entre los barrios más saludables de Baltimore y los barrios más deprimidos. Vieron que tan solo en 5 kilómetros había 20 años de diferencia de esperanza de vida, ¿no? Cuando Más Madrid, durante la pandemia, después de la primera ola, sacó una cosa que era el acuerdo de los aplausos, uno de los puntos principales, uno de los objetivos o de las misiones principales que se sacó en el punto 1 era el de equiparar la esperanza de vida de los barrios más deprimidos con los barrios, digamos, que con mayor riqueza, ¿no? Creo que mostrar estas diferencias de esperanza de vida y mostrar que esto no procede simplemente de un tema sanitario, sino que esto hunde sus raíces en la desigualdad global y que impacta sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, es uno de los aspectos fundamentales a llevar a cabo desde el punto de vista de la acción política en salud, ¿no? Y entonces todo esto vienen a ser formas en las que se traducen los modelos de determinantes sociales de salud, ¿no? Y estos modelos de determinantes sociales de salud, pues ahora os voy a comentar un par, ¿no? Este es el clásico, el modelo de las capas de cebolla, que es el que es como se denomina ahora, ¿no? Que es el modelo de Dahlgren y Whitehead, que fue uno de los primeros digamos, en popularizarse, y que lo que viene a decir es, sí, nosotros estamos aquí en el centro con nuestros condicionantes de edad, sexo y factores un poco constitucionales, pero a su vez estamos embebidos dentro de unos factores relacionados con los hábitos de vida que tenemos y los estilos de vida que tenemos a nivel individual, pero a su vez esto se va a ver condicionado por el entorno social y las redes comunitarias en las cuales nos vivimos, y a su vez todo esto se va a ver determinado por, pues, la producción agrícola y de comida, la educación, el entorno de trabajo, las condiciones de vida en términos generales, ¿no? Y todo esto dentro de un marco de modelo económico y de organización social, cultural y medio ambiente, ¿no? Digamos que este modelo, aunque es un modelo que a lo mejor puede ser visto como muy lineal, ¿no? Porque esas capas de cebolla parece como que una cosa no interacciona con lo de dos capas más allá, sino que solamente interacciona con aquello que le está envolviendo directamente, pero sí que es uno de los modelos más gráficos para entender que esto no es solamente una cosa del circulito rojo, sino que sobre todo donde hay que ir actuando es en las capas más externas y hacia adentro, ¿no? Otro de los modelos posibles es este, que este lo actualizamos también mi amiga Vicky López y yo, a partir del documento de Karma Borrell de 2010, y que básicamente lo que nos viene a decir es: tenemos una situación de salud que se va a quedar determinada de forma pequeñita por los servicios sanitarios, de forma un poquito más amplia por factores psicosociales y factores biológicos y conductuales, pero que a su vez todo esto viene de unos determinantes intermedios que son, pues eso, el trabajo, las condiciones laborales, el trabajo doméstico y la carga de cuidados, los ingresos, la situación económica, recursos habitacionales, etcétera, etcétera. Y todo esto a su vez va a quedar determinado por unos determinantes estructurales que están muy relacionados con las políticas macro, ¿no? Con políticas relacionadas con clase social, pues con la edad que tengamos, el grupo étnico, el territorio, las relaciones de poder, etcétera, etcétera. Habitualmente el género se pone como determinante estructural, aquí con la clase social, la edad, el grupo étnico y el territorio, pero bueno, nosotros en este modelo decidimos sacarlo fuera porque nos parecía que verdaderamente era transversal
a todos los demás determinantes que pudiéramos ver, ¿no? Que, que atravesaba la clase social, la edad, el grupo étnico, el territorio, pero a su vez atravesaba también el uso de los recursos de los servicios sanitarios y a su vez las condiciones laborales de las que íbamos a disfrutar, los ingresos, la capacidad de tener el trabajo doméstico que realizamos y la capacidad de conciliarlo con el resto de la vida, etcétera, etcétera. Y habitualmente estos marcos son marcos que se presentan dentro de lo que se vienen a llamar modelos de déficit, ¿no? Que son se denominan modelos determinantes sociales de salud, pero en realidad son determinantes sociales de enfermedad, ¿no? Lo que venimos a analizar es por qué las enfermedades se desarrollan y entonces desarrollamos todo este marco hacia atrás. Es por eso que nosotros rescatamos aquí esta parte de abajo, que es lo que se denomina activos en salud. Los activos en salud es una cosa que creo que está muy relacionada justamente con un grupo llamado, pues eso, Tejiendo Salud Comunitaria, ¿no? Los activos en salud vendrían a ser esos recursos existentes en todas las comunidades que no solamente mirando desde una perspectiva de qué es lo que nos enferma, sino desde una perspectiva de qué es lo que tiene capacidad para construir y generar salud dentro de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, estos activos en salud existen a nivel macro, como por ejemplo el ingreso mínimo vital puede ser un activo en salud, pero existe a nivel micro, como por ejemplo una asociación de vecinos, Más Madrid, o pues los centros culturales de los barrios, las actividades comunitarias, la escuela pública, etcétera, etcétera, son activos para la salud dentro de nuestras comunidades, ¿no? Entonces, esa capacidad de utilizar los determinantes sociales como marco de análisis, pero complementarlo con la mirada de los activos en salud para no solamente poder identificar aquello que nos enferma, sino sobre todo tener capacidad para actuar sobre y potenciar e impulsar aquello que genera salud, creo que es fundamental y creo que es especialmente fundamental a día de hoy y después de salir de una o de empezar a salir de una crisis como la ocurrida durante este año, ¿no? Y entonces, simplemente para terminar, antes de decir un par de cosas sobre los niveles de actuación comunitaria, quería traer esto aquí también para cuando tengáis el vídeo que lo podáis ver con más calma. Estos son dos textos de Rafa Cofiño. Rafa Cofiño ahora es director general de Salud Pública. Durante mucho tiempo ha estado trabajando en la Dirección General, en la Consejería de Salud en Asturias, y es para muchos un referente en el ámbito de la formación en salud comunitaria, ¿no? Y es el autor del blog de salud comunitaria. Y en este texto, ¿no? Dice, pues eso, dice, comprar el pan, la leche, las galletas del desayuno, el café, el aceite, el azúcar, la sal, el resto de la comida, algún regalo para los nietos, pagar la luz, el agua, el alquiler, ayudar a algo a su hija que no acaba de encontrar trabajo para algo para las navidades, la ropa, las zapatillas, etcétera, 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 no conseguir el recambio para las audioprótesis, hacer la limpieza de la casa, sacar a pasear a su madre por el barrio en la silla de ruedas, manejar este dolor de espalda con los problemas para dormir, descansar por las noches y vivir casi sola. Y con 418 euros de pensión mínima de viudedad. Y esto contraponerlo con esto, ¿no? Comprar cereales con fibra, leche de soja, verduras, vino, reservar para cenar el viernes, frutas exóticas para el plato que proponía el suplemento del domingo, llevar 5 años sin fumar, haber vuelto a practicar deporte, algo de gimnasio, yoga, natación, pasar unos días de vacaciones en algún lugar tranquilo, preparar los regalos de Navidades, pagar los estudios de mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Tener cuidado con el LDL, plantearme las pruebas de cribado que se recomiendan, cuestionarme si lo anterior realmente tiene un peso importante para mi salud, cambiar la rueda del coche, pintar la casa, ir a varios conciertos y no vivir casi solo. Y con 6.180 euros de mi puesto de alto cargo directivo, ¿no? O sea, en muchas ocasiones a la hora de, y esto se ha visto mucho también en las comunicaciones que se han hecho dentro del marco del COVID, a la hora de comunicar hacia la población sobre cuáles son las cosas que tiene que hacer para tener una vida saludable, es capital ser consciente de que para eso primero hay que tener la capacidad para tener una vida saludable. Y esa capacidad se circunscribe dentro de este triángulo, ¿no? El triángulo que nos relaciona la libertad para elegir, la toma de decisiones o la toma de elecciones saludables y la capacidad para ello, ¿no? Esa libertad para elegir sin capacidad para ejercer esa elección verdaderamente no dota de contenido sustantivo a la libertad, ¿no? No es que las personas desempleadas fumen más que las personas empleadas porque tengan más libertad, porque libremente elijan de forma más mayoritaria el fumar, ¿no? No es que las personas de rentas más bajas consuman más alimentos
no saludables y por ello acaben teniendo otro tipo de patologías porque no tengan la libertad o porque libremente elijan ese tipo de alimentación, ¿no? Sino que la libertad para tomar esas decisiones hunde sus raíces en unos determinantes sociales que acaban conformando por un lado, acaban conformando una cosmovisión y una capacidad de toma de decisiones y por otro lado acaban conformando el acceso que tenemos a tomar unas decisiones u otras, ¿no? Porque ese catálogo de libertades también está muy relacionado con la clase social que ocupamos, ¿no? Y luego ya, por último, para terminar, simplemente para unir, ¿no?, el tema de los determinantes sociales con la salud comunitaria, yo quería recomendaros este artículo del informe SESPAS, que es muy sencillo además, que dice, ¿no?, y muy poco pretencioso, de qué hablamos cuando hablamos de salud comunitaria, ¿no? Simplemente como un pequeño artículo intentando desbrozar realmente qué queremos decir cuando decimos salud comunitaria. Y bueno, ellos por un lado sacan una tabla que me parece muy relevante, ¿no?, en el que principalmente se centran en, cuando hablamos de salud comunitaria podemos estar hablando o de acción comunitaria, o de salud comunitaria, acción comunitaria para la salud, o de promoción para la salud, o de educación para la salud, que son 4 términos que a lo largo de la historia de la salud comunitaria siempre han estado ahí como muy en boga, ¿no? Pero ellos lo hacen mucho desde el marco de la atención primaria, pero creo que tiene capacidad explicativa y de extrapolarse para lo demás, lo dividen en 3 niveles, ¿no? De forma que a la hora de hablar de acción comunitaria en salud, podríamos hablar, por un lado, de esa asistencia individual y familiar que se hace con orientación comunitaria, que es lo que en el ámbito de los servicios sanitarios siempre llamamos pasar consulta mirando a la calle, ¿no? Pasar consulta mirando a la calle a través de la mirilla de la consulta. Luego hay otro segundo nivel, que es el nivel de trabajo grupal con orientación comunitaria, ¿no?, que sería la educación de grupos, trabajando un poco sobre las causas de las causas, es decir, ver el grupo dónde hunde las raíces de sus problemas de salud y de qué manera puede trabajar sobre ellos, buscar los activos en salud que pueden ayudarles a construir una situación de salud mejor, etcétera, etcétera. Y luego un tercer nivel, que sería un trabajo ya no individual ni grupal, sino un trabajo comunitario, ¿no? Acción comunitaria en salud o participación en procesos comunitarios, ¿no? Donde se parte de la base esa, ¿no?, de que el centro de salud no es el único centro de la salud, ¿no? A este respecto, y por recomendar, digamos, algún proyecto que sea como muy icónico en todo esto, hay un proyecto que se llama Proyecte Riu, ¿vale? Como Proyecto Riu, pero en valenciano, Proyecte Riu, que creo que sí que muestra un poco la capacidad de poner a relacionarse los servicios sanitarios con la acción comunitaria para mejorar la salud de la población, sin más pretensiones que eso y sin menos pretensiones que eso. Vaya.